Hola, ¿qué tal? Te saludo de nueva cuenta, agradeciendo que estés aquí para darle seguimiento a una serie de videos que hablan sobre las funciones de texto. Como ya te lo había comentado en un video anterior, estas funciones son bastante útiles y prácticas para cambiar la vista y distribución de tus datos. Al principio puede ser que muchas de ellas no les veas gran uso, que las veas muy sencillas, muy simples, pero si aprendes a utilizarlas en conjunto, obtendrás muchos beneficios y un ahorro de tiempo considerable en el proceso de corrección de la información. El día de hoy te voy a hablar de la función concatenar, concat y unir cadenas. Vamos a verlas. Bien, para poder mostrarte el comportamiento y sintaxis de cada una de las funciones que te acabo de mencionar, del lado izquierdo de mi hoja de cálculo he concentrado una lista con los datos de diversos trabajadores. En este caso, como puedes ver, tengo el nombre, el apellido paterno y el apellido materno, así como un número de lista que los identifica. Estos datos se encuentran dispersos y mi labor, apoyándome en estas funciones, será la de unirlos o concentrarlos. Voy a comenzar utilizando estas dos funciones, la función concatenar y la función concat, que básicamente son lo mismo. De hecho, hay una pequeña diferencia al momento de aplicarlas que ahorita veremos. Pero entonces, ¿cuál es el chiste de tener dos funciones que hacen exactamente lo mismo, que son iguales? Bueno, en realidad la función concat es una versión actualizada de concatenar. Eventualmente concatenar dejará de usarse y la función que encontraremos disponible para realizar esta tarea será concat. Si tú buscas en la página de soporte, oficial de Microsoft Office, te darás cuenta que hace mención a esto que te acabo de decir. Solamente que concatenar aún sigue apareciendo en las versiones nuevas por cuestiones de compatibilidad con versiones más viejitas de Office. Bien, vamos a ver cómo se escriben, cuál es la sintaxis de concatenar y de concat. Lo primero que tengo que hacer es colocar el símbolo de igual y escribir concatenar. Observa cómo aquí, cuando yo comienzo a escribir, me aparecen en las sugerencias de funciones ambas. Entonces aquí yo voy a empezar con concatenar. Abro paréntesis y lo único que tengo que hacer ahora es seleccionar uno a uno los datos que yo quiero concentrar en esta celda, separados por una coma. Voy a dar clic en el número de lista, coma, clic en el nombre, coma, clic en el apellido paterno, coma, y por último el materno. Y eso es todo. Voy a dar Enter. Y como puedes ver, los datos se acaban de concentrar. Ahora, hay un pequeño detalle. Cuando tú aplicas concatenar, como lo puedes ver, no te agrega separadores. Es decir, todos los datos te los pega, te los une. Entonces, ¿cómo le puedes hacer si tú quieres que aparezcan con algún tipo de separador? Como puede ser un espacio, una coma, un punto y coma, etc. Bueno, pues lo único que tienes que hacer es agregar a tu fórmula un par de comillas dobles. ¿Cómo lo haces? Pues así, mira. Después de cada dirección vas a colocar este par de comillas dobles. Vas a tener que colocar también una coma. Haz de cuenta que como si volvieras a agregar una nueva dirección, y los separadores que tú quieras que aparezcan en tus datos los tienes que colocar en medio de esas comillas dobles. Por ejemplo, yo quiero que entre el número de lista y el nombre aparezca un punto y un espacio. Bien, lo acabo de indicar entre comillas dobles y ahora vamos a ver cómo se ven los datos cuando yo dé Enter. Como puedes observar, aparece ahora el número de lista y esos dos separadores que yo le indiqué entre comillas dobles, que son el punto y el espacio. Ahora, sigue viéndose mal porque tanto el nombre como el apellido paterno y materno pues están pegados. Para lo cual yo volveré a agregar separadores. En este caso voy a agregar un espacio en blanco. Agrego comillas dobles y en medio de ellas voy a agregar un espacio y voy a volver a agregar entre el apellido paterno y materno comillas dobles e introduciré un espacio en medio de esas comillas dobles. ¿Listo? Veamos qué pasa. Y como puedes ver, ahora sí,
mis datos tienen una mejor presentación gracias a esos separadores. Bien, así es como trabaja concatenar. Ahora, concat es prácticamente lo mismo. Escribimos el igual, concat, abrimos paréntesis y seleccionamos nuestro texto. Comienzo por el número de lista, coma, el nombre, coma, el apellido paterno, coma, y el apellido materno. Y listo. Observa que obtuve prácticamente el mismo resultado que al principio cuando escribí concatenar sin agregarle los separadores. Aquí también sería el mismo caso. Si quieres agregar una división entre los datos, tendrías que agregar comillas dobles. Y lo que coloques en medio de esas comillas dobles será lo que va a separar a tu información. Voy a colocar en medio de el nombre y apellido paterno, comillas dobles, y un espacio. Y haré lo mismo entre el apellido paterno y materno. Y listo. Observa que es prácticamente lo mismo. Aquí lo único que no le agregué fue el punto, pero sería exactamente igual, solo tendría que agregarlo aquí en medio de estas comillas dobles. Ahora, ¿cuál es la pequeña diferencia que te hablé en un principio? Bueno, que si tú quieres usar concatenar para que una los datos, tienes que ir seleccionándolos uno por uno. Por ejemplo, para esos 4 datos yo tuve que ir seleccionando primero el número de lista y luego agregar una coma. Y luego el nombre, coma. Luego el apellido paterno, coma. Y el materno, y listo. Pero yo no puedo seleccionar estos datos como un rango. O sea, si yo borro y digo, mira, concaténame o úneme desde el número de lista hasta el apellido materno, no me lo va a permitir. Observa qué pasa si yo doy enter. Me marca un error. Esto que acabo de hacer, de intentar concatenar o unir estos datos por medio de un rango, concatenar no me lo permite, pero concat sí me lo permite. Veamos, voy a eliminar todos los argumentos que hay dentro de concat y voy a seleccionarlos ahora como rango. Y observa cómo en este caso concat sí me permite seleccionar mis datos como rangos. Esa es la pequeña diferencia que vas a encontrar entre una y otra versión de la función concatenar y la función concat. Bien, ahora vamos a llevar a cabo la misma tarea, pero utilizando la función unir cadenas. Vamos a ver cuál es su sintaxis, es decir, cómo se escribe, y también las diferencias con concatenar o concat. Bueno, comenzamos con el símbolo de igual. Escribimos unir cadenas. Algo muy importante, la función unir cadenas solo está disponible para las versiones del 2019 en adelante de Microsoft Office. Si tú tienes una versión anterior, pues esta función no te va a aparecer ahí. Entonces, comenzamos con unir cadenas y lo primero que te pide, a diferencia de concat o concatenar, es que tú desde el principio puedes indicarle un delimitador, es decir, un carácter que te permita separar esos datos que estás a punto de unir. Hace un momento, con concatenar y concat, nosotros tuvimos que indicarle esos separadores por medio de un par de comillas dobles. Lo que colocábamos en medio de esas comillas dobles era lo que separaba nuestros datos. Pero aquí nosotros lo podemos incluir en la misma función. De hecho, forma parte de la sintaxis. Entonces yo voy a agregar mi delimitador entre comillas dobles, que será, para hacerlo un poquito diferente, voy a agregar un guión medio. Eso es lo que va a separar al número de lista del nombre, del apellido paterno y del apellido materno. Bien, ese es el primer argumento. Voy a colocar una coma. Posteriormente te pide que tú especifiques dos valores, verdadero o falso. Estos valores, si tú pones verdadero, va a ignorar al momento de combinar las celdas, de unirlas, va a ignorar todas aquellas que se encuentren vacías. Y de esta manera,
evitará que se inserten espacios en blanco de más en tus datos que se van a concentrar. Entonces yo le voy a colocar verdadero y por último él te va a pedir que tú le indiques las direcciones de los datos que quieres concentrar o unir. Puedes hacerlo de dos maneras. Puedes hacerlo uno a uno, así como lo hicimos con concatenar, o puedes seleccionar el rango completo de valores. Uno a uno sería así, dando clic y agregando una coma. Clic, coma, así como lo hicimos con concatenar. O también voy a borrar estos datos seleccionando todo el rango. Eso es todo. Le voy a dar Enter y observa cómo ya me llevó a cabo el mismo proceso que concatenar y concat, solo que aquí ya me integró en la función el delimitador o separador y me permitió seleccionar los datos por rango. Al copiar mi fórmula obtengo el mismo resultado en todas las demás celdas. Y por último, como complemento a todas esas funciones que acabamos de ver, tenemos también un símbolo que te permite realizar una tarea similar. No es una función como tal, en este caso lo tienes que utilizar como un carácter especial que te va a permitir unir varios datos. Vamos a comenzar con el símbolo de igual y en este caso voy a indicar el primer valor que quiero unir, que es el número de lista que se encuentra en la celda A3, y posteriormente agrego el símbolo de ampersand. Ese símbolo es el que te va a permitir unir los valores y vas a tener que colocarlo después de cada dato que quieras unir. Por ejemplo, yo quiero unir el número de lista. ¿Con qué? Con el nombre. Entonces coloco la dirección, el ampersand y luego la siguiente dirección. Otra vez coloco mi ampersand y voy a unir ahora con el apellido paterno. Coloco de nueva cuenta mi ampersand y por último el apellido materno. Vamos a ver qué pasa cuando yo dé Enter. Como puedes ver, te acabo de unir los datos. De igual manera, si quisieras separar tus datos, se vuelve un poquito más complejo. Tendrías que volver a agregar las comillas dobles, después de ellas otro ampersand y colocar en medio de esas comillas dobles pues tu separador. Voy a agregar aquí dos guiones para distinguirlo de los ejemplos anteriores. Ahora aquí voy a volver a agregar comillas dobles, otro ampersand, en medio voy a colocar dos guiones, voy a hacer lo mismo con esto, comillas dobles, otro ampersand y en medio de estas comillas dobles, dos guiones. Fíjate que se hace un poquito más compleja la construcción de esta fórmula, pero finalmente tienes el video, puedes pausarlo, analizarlo con detalle para que puedas aplicarlo en alguno de los casos que se te presenten de manera personal. Voy a dar Enter y observa cómo ya logré unir esos datos y también logré colocar en medio de ellos el separador que yo le había indicado en la fórmula. Bien, haciendo un resumen final pudimos ver que la función concatenar y concat hacen prácticamente lo mismo. Te permite combinar o unir texto que se encuentre disperso en diversas celdas en una sola. Ahora hay algunos aspectos a considerar. Pudiste darte cuenta que ambas funciones no cuentan con delimitadores dentro de su sintaxis. Tú tienes que indicárselos. Esos delimitadores se los agregas por medio de comillas dobles dentro de la función. También te mencioné por ahí que concat es una versión nueva de concatenar, es una versión actualizada y que aún se sigue usando concatenar por motivos de compatibilidad con versiones anteriores de Excel, aunque eventualmente tenderá a desaparecer. Y concat, a diferencia de concatenar, sí te permite seleccionar rangos. Pasando a la función unir cadenas, nos dimos cuenta que tiene una tarea muy similar, combina el texto de varios rangos o cadenas, aunque aquí sí hay algunas diferencias en la sintaxis. Por ejemplo,
La función unir cadenas sí me permite incluir un delimitador en la misma función que me va a separar los datos y me permite seleccionar rangos. Por último, vimos que tenemos un operador que nos permite realizar la misma tarea. Estoy hablando del operador del ampersand, que también une cadenas de caracteres mediante ese símbolo. Bien, hasta aquí llega la segunda parte sobre las funciones de texto. Espero que los temas que vimos te sean de utilidad. Agradezco mucho tu atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.